Hermanos, buenas tardes, pastor. Sean bienvenidos a un servicio más, un estudio más del discipulado. Hemos llegado ya a la tercera lección, ya en 4 pasos, pero ya llegamos al tema del bautismo. Entonces espero, hermanos, tengan sus notas ya listas con su lápiz para poder tomar nota, para poder llenar lo que hace falta. Y pues gracias también por acompañarnos. Amén. Vamos a comenzar en esta tarde con una oración. Y después empezamos con el estudio, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esa tarde. Señor, gracias por que has sido bueno. Señor, por cuidarnos, Señor, en estos días, en estas semanas. Te agradezco también por la fidelidad de cada uno de los hermanos desde casa. Y te pido que tú obres en este estudio que vamos a tener. Señor, que podamos aprender, Señor, que podamos recordar estas enseñanzas importantes. Y, Señor, poder también aplicarlas a nuestras vidas para que fortalezcan, Señor, nuestros fundamentos en tu palabra. Bendice, Señor, este estudio y te agradecemos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que ya, hermanos, ya hemos visto 2 temas, uno que fue la salvación, otra que fue la seguridad de la salvación, y hoy nos toca empezar a ver el tema del bautismo. Y este tema del bautismo, dice aquí en las notas, es sin lugar a dudas una de las doctrinas más confusas y de las doctrinas más controvertidas pues en el cristianismo, de todas las enseñanzas bíblicas. Yo sé que a lo mejor en mente tenemos pues muchas ideas, muchas, pues reina mucha confusión en estos tiempos. Hay mucha controversia acerca específicamente de este tema que es el bautismo. Sí. Y pues el propósito del estudio es aclarar estas dudas y poder ver qué es lo que enseña la Biblia, qué es lo que dice la Biblia acerca pues del bautismo. Las muchas iglesias han causado mucha confusión tocante al bautismo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, sí. Y pues lo importante es lo que dice la Biblia. Amén. En esos tiempos y tiempos pasados también reina la confusión en cuanto a qué es el bautismo primero, después si es necesario el bautismo, la manera de bautizar. Todas estas formas influyen y son de controversia en estos días, si es necesario, qué es la manera de bautizar. Otra cosa, quiénes son los candidatos para el bautismo también. Y todas estas preguntas, estas incógnitas, pues las responde la Biblia y es lo que vamos a ver. ¿Qué simboliza el bautismo también? ¿Qué es lo que significa o hace el bautismo? ¿Y quién tiene la autoridad para bautizar? Porque también es un tema importante destacarlo y verlo, lo que dice la Biblia. El propósito del presente estudio es examinar las Escrituras, que es nuestra única guía, nuestra única base, nuestra guía, donde podemos ver, pues responder estas preguntas, para ver qué es lo que enseña tocante a este tema tan controversial. Nuestros antepasados bautistas pagaron un precio muy caro por su firmeza en cuanto a esta verdad bíblica. Sí. Muchos incluso dieron la vida, pues sufrieron tanto ellos como su familia por defender esta verdad, esta enseñanza bíblica. Entonces, como para que hoy en día sea menospreciada, para que hoy en día sea poco valorada por, pues, nuestros antepasados murieron por esta verdad importante. Millones de ellos fueron asesinados porque no permitieron que sus hijos fueran rociados y porque defendieron las enseñanzas de la palabra de Dios. Y hoy en día hacemos falta cristianos así, Amén. Que defendamos las doctrinas bíblicas y pues que nos paremos por la verdad como nuestros antepasados lo hicieron. Amén. Y hermano, le animo a que tome el tiempo y aprenda lo que enseñan las Escrituras tocante a este tema, para que usted no sea engañado y para que pues usted también cuando alguien le pregunte o cuando alguien tenga duda, usted pueda enseñarlo. Es el propósito del discipulado, que usted aprenda, pero después para que podamos enseñarlo a otro, a seguir haciendo discípulos y para que vea exactamente lo que dice la Biblia y luego haga caso a la palabra de Dios. Porque al ver qué es lo que enseña la Biblia, después nos toca obedecer lo que dice la Biblia. Entonces es importante este tema, hermano, le animo a que preste atención. Y vamos a continuar con la primera pregunta y como acaba de mencionar hermano Ernesto, hay muchas preguntas acerca del bautismo y vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿qué es el bautismo? Queremos comenzar contestando esta pregunta bíblicamente. ¿Qué es el bautismo? Y vamos a ver la evidencia bíblica. No se trata de nuestras ideas ni de alguna tradición, sino se trata de lo que la Biblia dice
acerca del bautismo. Entonces vamos a ver los versículos claros donde la Biblia nos enseña qué es el bautismo, la manera de bautizar, quiénes se bautizaron, y vamos a seguir el ejemplo bíblico. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es el bautismo? Vamos a ir a la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 5, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 5. Le voy a pedir a hermano Ernesto si nos ayuda a leerlo. Vamos a ver qué nos enseña este versículo acerca del bautismo. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo. La pregunta es, ¿cuántos tipos de bautismo hay? ¿Cuántos bautismos existen? Según este versículo, la Biblia enseña que como hay un Señor, hay una fe, también hay un solo bautismo. Entonces la respuesta aquí, ¿cuántos bautismos hay? Pues es uno solo. Y es la manera en cómo vamos a ir estudiando a lo largo de este estudio. Vamos a ver cómo bautizó Juan el Bautista, cómo bautizó el Señor, los apóstoles, y hay un solo bautismo. ¿Ok? Correcto. Número 2, vamos a Colosenses. A Colosenses, vamos ahí en el libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, miren versículo 12, ahí yo lo voy a leer, dice Colosenses 2, 12. El apóstol Pablo, hablando aquí a la iglesia de Colosenses, dice, sepultados con Él, o sea, juntamente con Cristo, identificándonos con Cristo, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, este versículo hace una semejanza, ¿ok?, del bautismo. ¿A qué se asemeja el bautismo aquí en este versículo en Colosenses? ¿A qué hace referencia acerca del bautismo? ¿Qué hace esta similitud? A la sepultura, ¿ok? Dice, sepultados con Él en el bautismo. Aquí está haciendo una similitud del bautismo como sepultados junto con Cristo. Ahora, una persona no se sepulta con un poco de tierra. Una persona que se sepulta se pone y se cubre totalmente, y vamos a hablar acerca de esto, pero vemos este ejemplo en Colosenses que habla de la semejanza a una sepultura. Entonces tenga esto en mente a lo largo de lo que vamos a estar viendo en la Biblia. Romanos 6:4, vamos a ver varios versículos, así es que tenga la Biblia a mano, agilice los dedos porque vamos a buscar varios pasajes aquí en la Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 4. Si lo puede leer, hermano, por favor. Dice, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Gracias, exactamente. Ahora, otro versículo similar. Somos sepultados, dice la Biblia. Somos sepultados por el bautismo en semejanza de la muerte de Cristo. ¿Ok? Entonces la Biblia enseña, cuando ahorita está haciendo referencia a estos pasajes al bautismo, hace referencia a una semejanza a la sepultura. Entonces vaya siguiendo a lo que estamos diciendo. Entonces ya vimos en Colosenses, hace la semejanza a ser sepultados. Aquí en Romanos también, que somos sepultados por el bautismo. Vamos a ver, ahí mismo nos puede leer el versículo 5, hermano, por favor. Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Ok, aquí hay otras palabras clave. Dice, hay una semejanza aquí. Que si fuimos plantados, colocados, puestos con Cristo en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, noten esta relación que hay, esta similitud que hay con la muerte de Cristo, con la sepultura de Cristo, con la resurrección de Cristo, y la relación y la semejanza que hay con el bautismo. Aquí, en letra D, según Romanos 6:5, dice que el bautismo simboliza que somos plantados, o sea, somos puestos, somos colocados juntos con Cristo, de la misma manera tanto en la sepultura como en la resurrección. Ahora, esto es importante. Teniendo en cuenta estos pasajes que acabamos de ver, que acabamos de leer, ¿cuál es la acción que asemeja más el ser sepultado o plantado? ¿Cuál es la acción? Hay dos palabras aquí que quiero explicar, la inmersión y la aspersión. Son dos maneras en cómo en los siglos se ha practicado el bautismo.
Algunos han practicado la aspersión, que es rociar, tomar un poquito de agua con las manos y rociar a la persona con agua. Eso quiere decir aspersión. Y la inmersión quiere decir sumergir, ¿ok? Totalmente en el agua. Ahora, lo que acabamos de ver, el ser sepultados, el ser plantados junto con Cristo, ¿a cuál de las dos se asemeja más? ¿A rociar o a sumergir? Obviamente, vemos que la inmersión, o sea, el sumergir totalmente a la persona en el agua, eso asemeja más y eso es un símbolo, un tipo de una sepultura, ¿ok? Entonces la respuesta aquí, ¿cuál es la acción que se asemeja al ser sepultado o plantado? Pues obviamente la inmersión. Entonces apúntelo ahí, porque la inmersión es la manera en que se ejemplifica el ser sepultado. Ahora vamos a ver otros versículos que nos ayudan a entenderlo. Mateo capítulo 3, versículo 6. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 3. Mire lo que dice aquí este versículo. Mateo, capítulo 3, perdón, es capítulo 3, versículo 6. Vemos el ministerio de Juan el Bautista, ¿ok? Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo, la voz que clama en el desierto, y él prepararía el camino del Señor. Y Juan el Bautista, se le conocía así, obviamente ese es un nombre que se le dio a Juan el Bautista porque bautizaba. Ahora, Juan el Bautista fue su ministerio bautizar al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el ejemplo que da aquí. Mateo capítulo 3, versículo 6. Dice aquí la Biblia: y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Juan el Bautista viene y empieza a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y venían a Juan el Bautista escuchando y venían confesando sus pecados, se arrepentían. Y Juan bautizaba a estas personas. Pero quiero que preste atención al lugar. ¿Dónde bautizaba Juan el Bautista? ¿En dónde bautizaba? Nuevamente aquí el versículo da la respuesta. Dice: y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, ¿en dónde? En el Jordán. Anote este nombre de este lugar. Pues el lugar es importante. Juan bautizaba en este lugar que se llamaba el Jordán. ¿Y qué es exactamente este lugar? Pues es un río. Geográficamente nosotros vemos, y la Biblia explica que este río es el río Jordán, el famoso río Jordán. Entonces Juan el Bautista no estaba bautizando en una pileta pequeñita, no traía una cubeta de agua donde venía la gente y tomaba un poco de agua y les aventaba el agua a la gente. No, Juan el Bautista estaba en el desierto y estaba junto al Jordán, donde venía la gente y ahí mismo los sumergía en el agua, los bautizaba. Ahora, vamos a Juan capítulo 3, versículo 23. Si no puede leer, hermano Ernesto. Juan capítulo 3, versículo 23. Y estamos viendo, hermanos, la evidencia bíblica. ¿Cuál es la información que la Biblia nos da acerca del bautismo para poder llegar a una conclusión bíblica? Vamos a ver qué dice Juan capítulo 3, versículo 23. Y también Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha agua y venían y eran bautizados. Ok, gracias, hermano. Otro lugar diferente, ya no en el Jordán, sino otra parte del ministerio de Juan el Bautista. Dice que él bautizaba en otro lugar llamado Enón. Entonces, otro lugar diferente. Ahora, ¿cuál era la razón? Y este versículo me gusta mucho porque este versículo da detalles y los detalles son muy importantes en nuestro estudio bíblico. Cuando usted lea la Escritura, preste atención a los detalles. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual Juan el Bautista bautizaba en Enón? Y Marcos, el Evangelio de Marcos nos da un detalle importante. ¿Cuál es, hermano Ernesto? Ahí, ¿por qué bautizaba Juan en ese lugar? ¿Por qué? Dice, porque había mucha agua. Ahí está, porque había mucha agua. Entonces, Enón era un lugar donde había suficiente agua como para tener a las personas y traer a las personas y bautizarlas. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? Porque había mucha agua. Entonces, esto es muy importante. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver otro versículo en Marcos 1:10. Marcos 1:10. Marcos 1:10, perdón, las evidencias que nos está dando era del Evangelio de Juan. Me equivoqué, es el Evangelio de Juan. Él da varios detalles. Ahorita vamos a ver los detalles que nos da Marcos ahora. Marcos 1:10. Yo lo voy a leer.
Dice aquí, Marcos 1:10, dice, y luego subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vemos un pasaje paralelo similar al de Mateo. Ahora, Marcos está dando un detalle importante. En Mateo solamente nos dijo que Jesucristo fue bautizado y Juan el Bautista vio cómo descendía el Espíritu Santo sobre él como paloma. Pero aquí Marcos nos está dando un detalle importante. Dice, y luego subiendo del agua. Eso es muy importante. Eso implica que ambos tuvieron que estar dentro del agua. Cristo es bautizado y luego ellos suben del agua, ambos. Ahora, viendo este detalle, cuando Jesús fue bautizado, ¿de dónde subió? Del agua. ¿Ok? Entonces, eso nos da más, nos arroja más luz acerca de lo que acabamos de ver, acerca de cómo el bautismo ejemplifica el ser sepultados, el ser resucitados. Entonces, vemos la similitud, ¿ok? Ambos descendían al agua, estaban en el agua, pero vemos que también aquí no dice que ambos subieron del agua. Entonces, son características y detalles muy importantes para ver ese tema. Entonces, ¿de dónde subió Jesucristo y Juan el Bautista? Del agua. Correcto. Ahora, un versículo más. Tengan paciencia, ¿ok? Vean la escritura y vamos a ver otro ejemplo de personas que fueron bautizadas. Hechos capítulo 8, versículo 38. Hechos capítulo 8, versículo 38. Hermano Ernesto nos va a ayudar a leerlo. Y recuerden un poquito la historia, el carcelero. Vamos a ver, Hechos 8, 38 y 39. Y se mandó detener el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y gozoso siguió su camino. Perfecto, es el eunuco, perdón, yo dije carcelero, es otro pasaje. Ahora aquí vemos este otro ejemplo. Vemos cómo Felipe se acerca al carro y viene un eunuco que está estudiando la escritura, no sabe no entiende lo que está leyendo y Felipe le pregunta, bueno, pues ¿entiende lo que lees? El eunuco le dice, pues si nadie me lo explica, no voy a saber. Pues aprovecha Felipe, le predica el evangelio, justamente estaba leyendo Isaías, cree en el evangelio y le dice, pues, ¿qué impide que tú seas bautizado? Ahora vean los detalles. Cuando Felipe bautizó al etíope, vea esta pregunta, ¿cuál era la relación de ambos con respecto al agua? Quiero que veamos este detalle. Lo puede leer otra vez, hermano Ernesto, y vamos a prestar atención a los detalles que hay de ambos, tanto de Felipe como del eunuco, con respecto al agua. Y mandó detener el carro, y descendieron ambos al agua. Correcto. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y gozoso siguió su camino. Ok, gracias, hermano. Y esto es muy importante. Estos detalles son muy importantes por lo que acabamos de ver, como Juan el Bautista bautizaba en Enón, un lugar donde había mucha agua. Vemos cómo el Señor Jesucristo ascendió junto con Juan el Bautista y vemos el mismo ejemplo. Vemos el bautismo que practicó Felipe con el eunuco, es el mismo bautismo que Juan el Bautista, como Juan el Bautista bautizaba y como el Señor Jesucristo fue bautizado. ¿Cuál es la relación de ambos con respecto al agua? Es que ambos descendieron al agua, había mucha agua y ambos tuvieron que ascender del agua. Y esa es la relación. Entonces ahí con sus propias palabras, apúntenlo en la línea, con sus propias palabras. ¿Cuál es esta relación? Pues que ambos estaban dentro del agua para ser bautizados, que había suficiente agua para que pudiera haber sido sumergido totalmente el eunuco. Entonces esa es la relación importante y son los detalles que la Biblia nos da acerca del bautismo. Ahora, viendo estos versículos, viendo la evidencia bíblica que hay de la forma, de lo que es el bautismo, de su estudio de estos versículos, ¿cuál podría concluir usted que sea el método bíblico para bautizar? Obviamente la Biblia no dice, este es el método que debe seguir. No lo dice, pero vemos los ejemplos bíblicos. Vemos cómo se practicaba el bautismo y podemos llegar a una conclusión bíblica. A ver, la primera dice aspersión. ¿Qué quiere decir aspersión? Rociar agua, ¿ok? Aventarle agua en la cabeza a uno. Eso es aspersión. ¿Cuál es el vertimiento?
tomar como una jícara, algunos verán esta imagen ahí en su mente, tomarán una jícara y rociar en la cabeza, ¿ok? Ese es vertimiento, tomar un poquito de agua y rociárselo ahí, ponérselo en la cabeza. E inmersión es sumergir totalmente a la persona en el agua, que esté completamente sumergida en el agua. ¿Cuál de estos tres usted puede concluir que es el método bíblico por lo que acabamos de ver? ¿Aspersión, vertimiento o inmersión? Inmersión. Inmersión. Vemos la relación que hay de los que fueron bautizados y de los que bautizaban con respecto al agua, es que había mucha agua y tenían que ser sumergidos. Entonces, esta parte es muy importante de lo que es el bautismo. Sí. Y podemos ver, hermanos, que pues la Biblia es clara, ¿verdad? Hay varios ejemplos, hemos visto realmente algunos, pero hay más ejemplos que muestran que el bautismo es así. Sí. Y hermanos, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice la pregunta, ¿es importante el bautismo? Como acabamos de leer al principio, pues vemos que se ha menospreciado esta enseñanza, esta doctrina bíblica. Y la pregunta sería, ¿es importante? Algunas personas no dan mucha importancia al bautismo, y eso es triste, considerándolo como algo innecesario o como una opción extra en su vida cristiana. Estudiando las lecciones pasadas sabemos que el bautismo no da la salvación, es una obra, pero por esta causa muchos lo han visto como algo innecesario, como que pues entonces no me da la salvación, pues ¿para qué me bautizo? ¿Para qué me bautizo? Entonces lo ven como una opción, como si fuera una opción en su vida cristiana, y pues le han restado importancia al bautismo. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, porque la realidad es otra. La Biblia pone mucho énfasis en el bautismo. Vimos muchos ejemplos y hay más. El símbolo del cristianismo no es una cruz o un pez, sino más bien el hermoso emblema del bautismo. Ahora podemos pensar, pues, ¿qué símbolo tenemos los cristianos? Pues es el bautismo. Esa simbología que hemos visto que nos identifica con Cristo. Entonces es algo importante por el simbolismo que es. ¿Por qué debería ser bautizado usted? Y vamos a ver unos ejemplos aquí. Letra A. ¿Por qué debería ser bautizado usted? ¿Por qué es importante? ¿Por qué después de ser salvo usted necesita bautizarse, o el cristiano necesita bautizarse? Mateo 3, vamos a ver otra vez qué es lo que dice la Biblia. Mateo 3, versículo 13 al 17. ¿Me puede ayudar, pastor? Vamos a ver por qué debería bautizarse usted, por qué es importante. Mateo 3, versículo 13, en adelante, dice aquí la Biblia. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió y le dijo, deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Ok, letra, hermanos, ¿por qué debería usted bautizarse o por qué es importante el bautismo? Letra A, el Señor Jesucristo fue bautizado. Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Él se bautizó, entonces eso indica que es algo importante. Aunque él no tenía pecado. No había pecado en él, pero se bautizó. Fue un ejemplo que Él nos dejó. Entonces, por eso es una de las razones que vamos a ver de por qué usted necesita bautizarse. Ahora, hermano, si no se ha bautizado, pues estamos viendo que es importante y que necesita hacerlo cuanto antes. Ahora, la letra B, otra razón. Mateo 28, versículos 18 y 19. Otra razón de por qué debería bautizarse si no se ha bautizado. Versículos 18 y 19, dice la Biblia, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, otra razón, letra B, ser bautizado es un mandato bíblico. Aquí está dando la gran comisión nuestro Señor Jesucristo, y pues da este mandato de no solamente ir y predicar el Evangelio, sino que bautizar también. Exacto. Entonces, si está dentro de la gran comisión, podemos saber
que es algo importante, que es una doctrina importante y como acabamos de ver, pues la forma también es importante y lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ser bautizado es un mandato bíblico. Amén. Debemos hacerlo no solamente porque Cristo como nuestro ejemplo lo hizo, sino también porque es un mandato bíblico. Letra C, hermanos, vamos a Mateo 3, Mateo capítulo 3. Lo acabamos de leer ahorita, pero nada más versículo 17. Sí. Por favor. Sí, dice aquí la Biblia, y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces, letra C, hermanos, Dios el Padre fue agradado con el bautismo de su Hijo. Entonces, vimos que nuestro Señor Jesucristo se bautizó y pues acabamos de ver que es un mandato. Entonces, Dios se agradó con el bautismo de Jesús y al nosotros bautizarnos, pues estamos obedeciendo ese mandato que Dios nos dio en la Gran Comisión y pues representando también, pues obedeciendo lo que Dios dijo. Entonces, Dios se agrada en esto que hacemos, en obedecerle. Él se agrada en hacerlo y por eso también es importante el bautismo. Y otra cosa más, letra D, Colosenses 2:12 me puede ayudar y yo voy a buscar Romanos 6, capítulo 14. Colosenses 2:12 y Romanos 6:14. Vienen dos versículos ahí, otra razón por qué sería importante el bautismo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora Romanos 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí estoy bien, verdad? Sí, ok. Ahora, ¿por qué es importante el bautismo? Letra D, el bautismo es la forma bíblica de identificarse con Cristo. Entonces, como acabamos de ver, es una semejanza a la sepultura y a la resurrección. Entonces, es la forma en la que el cristiano se identifica con el Evangelio, con Cristo, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Y pues, al bautizarse uno da ese testimonio público identificándose con Cristo. Entonces, hermano, el bautismo es importante. Ya vimos algunas razones por las cuales es importante y como le mencioné hace un rato, si usted no lo ha hecho, hermano, le animo a que lo haga porque sí es una doctrina importante. Así es, y no menospreciemos esta doctrina bíblica, no menospreciemos la enseñanza bíblica del bautismo. Ahora, otra cosa muy importante que tenemos que entender para poder ver lo que la Biblia enseña acerca de este tema es quiénes son los candidatos para bautizarse. ¿Quién es un candidato bíblico para que pueda bautizarse? Ahora, no se trata de que nosotros podamos apuntar con el dedo y decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Ninguno de nosotros tiene esa facultad para poder decir quién sí se bautiza y quién no. La Biblia da los requisitos para la persona que es un candidato para bautizarse. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos para que nos ayude a entender las características de las personas que se bautizaron. ¿Por qué fue que se bautizaron? ¿Después de qué momento se bautizaron? ¿Cuándo se bautizaron? Hechos 2:41, ¿se nos puede leer, hermano Ernesto? Hechos 2:41. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. Correcto, y el orden es importante. El orden es importante. Si el bautismo formara parte de la salvación, pues la Biblia lo enseñaría de esta manera, o sea, que se bautizaron para ser salvos, pero jamás la Biblia lo dice. Al contrario, el orden es importante. Dice, los que con gozo recibieron la palabra, después sí se fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Entonces, ¿qué había hecho la gente antes de ser bautizada? Estas personas del libro de Hechos, capítulo 2, en Pentecostés, todos estos judíos que estaban reunidos, después de que Pedro se levanta, predica el Evangelio, y todos estos judíos comienzan a escuchar el Evangelio en su propio idioma, y habiendo muchos idiomas allí, escuchan la palabra de Dios en su idioma, reciben la palabra de Dios y después se bautizan. Entonces, ¿qué había hecho esta gente antes de ser bautizada? Pues recibieron la palabra, recibieron la palabra. Entonces ahí apuntan en la línea faltante, recibieron la palabra de Dios primero. Número 2, mire otro ejemplo en Hechos 2. Hechos 8:12, lo siento. Hechos 8,
12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Aquí lo tengo, dice la Biblia. Hechos 8, versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados así hombres como mujeres. Ahora, otro detalle muy importante aquí. Dice, pero ¿cuándo? Estas palabras son muy importantes. Pero cuando creyeron, y esa es la condición, después de que creyeron, dice, les predicaba acerca del reino y del nombre de nuestro Señor Jesucristo, fueron bautizados. No antes, sino hasta que estos varones que estaban ahí reunidos creyeron el evangelio, después se bautizaron. Ese orden también es muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué habían hecho los hombres y mujeres antes de ser bautizados? Creyeron el evangelio. ¿Ok? Ahí adelante. ¿Nos puede leer el versículo 37, hermano? Hechos 8:37. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y después fue bautizado. Entonces, nuevamente vemos otro versículo que apoya esto que es muy importante. Creyeron y fueron bautizados. Entonces, ¿qué pasó con este requisito para el etíope? Tenía que creer. Entonces, ahí apúntalo, letra C. Letra C, el requisito simplemente era creer. Ahora sí vamos a ver el ejemplo del carcelero de Filipos en Hechos 16. El carcelero de Filipos, aquí en Hechos 16, mire versículo 30. Hechos 16, 30 al 34. Dice aquí la Biblia, Hechos 16, 30 al 34, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este carcelero, después de ver cómo empieza a temblar la tierra, ve que todos los presos ya no están en sus cárceles, se pone muy angustiado, quiere matarse, y llega Pablo y Silas y le predican el evangelio, y él les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Entonces, vea, esto es lo importante. Primero le predicaban al carcelero, después le predicaban a toda la familia del carcelero, versículo 33. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Ahora vea nuevamente otro ejemplo, el carcelero de Filipos, su familia, recibieron la palabra de Dios, escucharon el evangelio y enseguida fueron bautizados. Ahora, ¿qué pasó con el carcelero? Antes de que fueran bautizados, se les predicó la palabra de Dios. Entonces, vea, esto es muy importante. Todos los ejemplos que acabamos de ver son personas que creyeron el evangelio, que escucharon la palabra de Dios, que creyeron a la predicación. Ahora, de estos versículos que acabamos de ver, del estudio de la Escritura, ¿quién concluye usted que es un candidato bíblico para el bautismo? Hay varias opciones. Los bebés, los creyentes, o sea, los cristianos, los judíos, o quien diga, yo me quiero bautizar, bautíceme por favor. Los bebés, no, ¿verdad? Porque un bebé no puede ser bautizado bíblicamente. Un bebé no tiene conciencia de pecado. Un bebé no sabe, no ha reconocido que es pecador, no ha aceptado a Cristo y no ha creído en el evangelio. Por lo tanto, un bebé no es un candidato para el bautismo. Muchos de nuestros antepasados que incluso practicaban el bautismo de infantes, al estudiar la Escritura se dieron cuenta de que lo que hacía la Iglesia Católica no era algo bíblico. Y por eso muchos fueron asesinados. Por eso la Inquisición empezó a matar a toda la gente. ¿Por qué? Porque se negaron a que sus hijos fueran bautizados. Se negaron a que sus hijos los rociaran con agua, porque ellos sabían y creían en el bautismo bíblico. Entonces los bebés no pueden ser bautizados. Ahora, los judíos, pues los judíos, algunos conocen la ley, quizá tienen sangre de las 12 tribus, yo no sé, pero ¿por qué un judío no puede ser bautizado? Nuevamente, porque tiene que ser creyente.
tiene que haber creído en el Evangelio. Un judío, aunque sea judío, tiene que creer en su Mesías y puede ser bautizado bíblicamente. Y obviamente quien quiera ser bautizado, pues si no es salvo, no puede ser bautizado. Entonces la respuesta, ¿quién es el candidato para bautizarse? El creyente, aquel que ya ha creído en Cristo, aquel que ha sido salvado por Cristo, que ya de manera personal ha entendido que está muerto en delitos y pecados y que Jesucristo murió por él, fue sepultado por él y resucitó por él. Aquel creyente en Jesucristo que cree el Evangelio, pues se puede identificar con él. Si no, sería algo absurdo. Alguien que no es salvo, alguien que no es creyente, el bautismo no le está identificando porque no lo ha experimentado de manera personal. Entonces, el candidato bíblico es los creyentes, los creyentes. Y hermanos, ya hemos visto 3 preguntas hasta este momento. Ya usted ya debe de, pues en la primera, ¿qué es el bautismo? Usted ya debe de saber qué es el bautismo, ya debe de saber por qué es importante el bautismo. Y pues ahorita, como acabamos de ver, los candidatos ya debe saber cuáles son. Pero hermanos, si usted todavía tiene alguna duda o alguna pregunta, háganoslo saber porque pues la Biblia es clara, pero pues necesitamos estudiarla, necesitamos prestar atención a esos detalles, a esos ejemplos que da la Biblia. Y vamos a ver otra pregunta. Dice ahí abajo, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué es lo que significa el bautismo? Y vamos a buscar un pasaje, yo creo, muy conocido por muchos de nosotros, Primera de Corintios, capítulo 15. Lo hemos visto muchas veces aquí en la iglesia. Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 4. Vamos a ver qué significa el bautismo. Versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio. Pablo está hablando acerca del evangelio. Que os he predicado, él predicaba el evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Vamos a ir por números, hermano. Número 1, ¿qué declara Pablo aquí? En el versículo 1, Pablo está declarando, dice aquí, el evangelio. Entonces Pablo va a hablar del evangelio. Entonces prestemos atención a qué es el evangelio y después va a hacer semejanza al bautismo. Entonces, ¿qué declara Pablo aquí? En versículo 1, el evangelio. Número 2, versículo 2, por el cual asimismo sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Siguiente pregunta, ¿qué les pidió que hicieran? Pablo, ¿qué les pidió Pablo que hicieran? Que lo recibieran. Pues que recibieran, ¿qué cosa? El evangelio. Entonces, a Pablo les pide que reciban ese evangelio de que él les había hablado. Tercera pregunta, ¿qué es el evangelio o buenas nuevas de Cristo? Y versículo 3 y 4, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí. Pablo había recibido ese evangelio y ahora lo estaba entregando. Y va a dar la explicación de lo que es el evangelio. Dice versículo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es importante, conforme a las Escrituras. Entonces, la base siempre ha sido la Escritura, lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de Cristo. Que Cristo, ahí vaya rellenando, hermano, que Cristo murió por nuestros pecados primero. Segunda cosa, que fue sepultado. Y tercera cosa, que resucitó al tercer día, ¿verdad? Cristo no se quedó en la tumba, Él resucitó. Entonces, eso es el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es lo que en el versículo pasado Cristo nos mandó. Dios nos mandó a predicar ese Evangelio, a predicar acerca de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. Letra B, vamos ahí a Romanos capítulo 6, por favor, pastor. Romanos 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Vamos a seguir viendo qué es lo que enseña la Biblia de qué significa el bautismo. Ya vimos que el Evangelio, Pablo lo relata aquí, que es el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección. Y letra B. Dice Romanos 6, 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces aquí hay una palabra que se repite, semejanza. Entonces ahí en la letra B, hermanos, el bautismo es llamado una semejanza.
de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Como vimos al principio, el ser sumergido es semejante a cuando uno es bautizado, se asemeja a la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces el bautismo es una semejanza nada más. Siguiente letra, letra C. Vamos a ver qué más es el bautismo, qué simboliza el bautismo. El bautismo, uno se identifica con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, como una muestra externa de lo que ya sucedió en su corazón en el momento de recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Como mencioné hace rato, uno es donde al ya ser salvo, al ya ser un candidato bíblico para ser bautizado, ya está mostrando externamente con el bautismo lo que pasó en su corazón en el momento de recibir a Cristo. Al ser una nueva criatura que murió y ahora es una semejanza en el bautismo con una nueva criatura. Letra D, por último. Letra D, de su estudio y consideración, de lo que hemos estudiado, hermanos, lo que hemos visto, los versículos de las Escrituras que hemos visto, ¿qué diría usted que es el bautismo? Escoge una respuesta. Vienen dos opciones. Espero escoja la correcta. La primera dice un símbolo del Evangelio de Cristo. Y la segunda cosa, el lavamiento de los pecados. Hemos visto ya varios ejemplos, varios versículos, y en ninguno hemos visto, en ningún ejemplo, que el bautismo sea para el lavamiento de los pecados. Entonces, más bien lo hemos visto como un símbolo del Evangelio de Cristo. Entonces, esa sería la respuesta ahí. Un símbolo del Evangelio de Cristo, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Exactamente. Y en este punto, muchos hermanos nuestros, como vimos hace 8 días, hacen preguntas, porque hay ciertos pasajes donde, pero es que este versículo dice que el bautismo nos salva. Sí, pero ese mismo pasaje dice que no quitándonos nuestros pecados. Mucha gente dice, pero es que mis pecados fueron lavados en las aguas del bautismo, me han dicho. No, esa agua del bautismo no lava los pecados, solamente lava la mugre. Los pecados ahí se quedan, usted sigue siendo pecador. Ahora, ¿por qué no es el bautismo el lavamiento de los pecados? Porque 1 de Juan enseña que solamente la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Solamente por medio de la sangre de Cristo nuestros pecados son lavados. No por el bautismo, incluso por ser bautizado por inmersión, eso no me quita los pecados. Y como dijo hermano Ernesto, es algo cierto, es algo que ya pasó en nosotros. Ya morimos a nuestros pecados, ya fuimos puestos en Cristo, juntamente con Él hemos muerto con Cristo, fuimos plantados con Él, somos sepultados con Él, y de la misma manera que Él resucitó de entre los muertos, nosotros resucitamos en una nueva vida en Cristo, para andar en novedad de vida. Somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, es algo que ya pasó. Entonces, qué tan importante es entender qué significa el bautismo para que no haya confusión. Porque mucha gente cree que si no se bautiza, no va a ir al cielo. Y no es así. Porque el bautismo no da la salvación. El bautismo jamás va a darnos la salvación. Es un símbolo del Evangelio de Cristo, algo que ya hemos experimentado. Ahora, hay otra pregunta más y algo importante. ¿Quién tiene la autoridad para bautizar? Y quizá esta es la parte donde aún dentro de círculos cristianos no se presta mucha atención o se deja a la opción de quien quiera en quién tiene la autoridad bíblica para bautizar. O sea, si ahorita se para cualquier persona y dice, yo voy a bautizar, vénganse. Él tiene la autoridad, cualquier persona, cualquier sacerdote, cualquier pastor, cualquier padre de familia o quizá una mamá quiera bautizar a sus hijos, puede hacerlo, tiene la autoridad para hacerlo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Nuevamente, para contestar estas preguntas, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? Ahora, ya vimos el versículo en Mateo. Yo le animo a que pueda buscar todos estos versículos que vienen aquí en sus hojas para que lo pueda ver. Pero ya leímos Mateo 28, 19 y 20. Vemos el mandato que Dios dio a los apóstoles. Ahora, si me ayuda, hermano Ernesto, en Marcos 16, 15, por favor. Marcos 16, 15. Vamos a leer este versículo y quiero explicarlo de esta manera. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Y el siguiente también. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí va a poder decir, es que ahí dice, hermano, que... No. Este pasaje no está enseñando que el bautismo salva. Al contrario, el versículo siguiente dice, el que no cree, él será condenado, ¿ok? Ahora, esto es importante, hermanos. Esta gran comisión de predicar el evangelio, de bautizar a los creyentes que sean añadidos a la iglesia, Cristo tomó a sus apóstoles no como individuos, sino tomó a estos apóstoles como institución, como el pilar, los pilares, los cimientos de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, estos apóstoles, Cristo les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. O sea, la autoridad que Cristo tuvo en este mundo de predicar y de salvarnos, ha conferido esta autoridad a sus apóstoles. Ahora, no hay apóstoles hoy en día, ya no existen los apóstoles. Pero esta autoridad fue conferida a los apóstoles que continuaron la obra de Cristo aquí en la tierra. Ahora ve aquí en sus notas, hermanos. La autoridad para bautizar fue dada no solamente a ciertos individuos, sino la autoridad para bautizar fue dada a las iglesias neotestamentarias. Esto quiere decir, neotestamentarias significa del Nuevo Testamento. Cristo comenzó su iglesia. Cristo comenzó su iglesia, su ministerio aquí en esa tierra, y dejó su obra que continuara, y por eso dio esta autoridad a los apóstoles y a la iglesia del Nuevo Testamento. Justo antes de que Cristo ascendiera al cielo, dejó estas órdenes de ir y predicar el evangelio y de bautizar. Ahora estas órdenes se hallan en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Vea los versículos, léalos con detenimiento. Y dio este encargo y esta comisión a los apóstoles, pero como les repito, lo dio como una institución, porque los apóstoles ya murieron, ya no están. Y si la autoridad hubiera sido dada solamente a esos apóstoles, a esos 11, pues la autoridad se hubiera perdido porque ya murieron. No, Dios dio la gran comisión a sus discípulos como institución, como cuerpo, como iglesia. Ahora, no como individuos. Y esto quiere decir que el mandamiento de ir, predicar y bautizar está incluido en esta gran comisión. Entonces, la autoridad para bautizar ha sido dada a las iglesias del Nuevo Testamento. La autoridad que Dios ha conferido para bautizar y practicar este bautismo bíblico fue dada a las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias que vemos en el libro de Hechos. Las iglesias que vemos en Filipenses, en Roma, en Colosenses, las 7 iglesias que están en Apocalipsis, vemos que estas iglesias fueron iglesias neotestamentarias. Ahora, algo muy importante. El Señor Jesucristo caminó más o menos 100 kilómetros desde Galilea, donde Él se encontraba. Él se encontraba en Galilea después de que crece, ¿verdad?, en este lugar. Juan el Bautista está en un lugar donde había mucha agua y Cristo camina más de 100 kilómetros para encontrarse con Juan el Bautista, el único que tenía en ese momento la autoridad de Dios Padre para bautizar. O sea, vean la importancia que la importancia de Cristo que Cristo tomó de Juan el Bautista para ir y ser bautizado. Y él dijo, es necesario que me bautices. Esto es necesario. Ahora, el Señor Jesucristo nos muestra esto. Juan el Bautista era el único que tenía la autoridad para bautizar en aquel tiempo. Y Jesús obviamente consideró que la autoridad del bautismo era muy importante. Y hermanos, hoy en día es igualmente importante la autoridad para bautizar. Ahora quizá usted pudiera pensar, pero bueno, pastor, entonces ¿todas las iglesias pueden bautizar? Pues no todas las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia fue dada a la iglesia la autoridad fue dada a la iglesia del Nuevo Testamento. Y con más detenimiento en otra ocasión vamos a explicar cómo vamos a identificar a la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar cómo vamos a identificar a la iglesia neotestamentaria. Y podemos ver tantos distintivos, tantas cosas que son, tantas enseñanzas y doctrinas que distinguen a la iglesia del Nuevo Testamento. Los apóstoles predicaban a las iglesias, guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos maestros, porque vendrán vestidos de ovejas, aunque tengan el nombre y apariencia de piedad, pero les dijo, van a identificarlos
por sus frutos. Van a poder identificarlos. Y hermanos, tanto los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento, ellos seguían las enseñanzas de estos apóstoles. Ellos seguían las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos identificar a las iglesias neotestamentarias hoy en día viendo la doctrina bíblica, viendo las enseñanzas y prácticas bíblicas, podemos identificar a una iglesia como iglesia neotestamentaria. Y obviamente, si una iglesia no enseña la salvación por gracia, por medio de la fe, no es una iglesia neotestamentaria. En primer lugar. Ahora vamos a estudiarlo más adelante, pero es importante la autoridad para bautizar. Ahora, hay 4 requisitos para concluir, resumiendo todo el estudio de lo que hemos visto. Hay 4 requisitos importantes para que el bautismo sea bíblico. Ahora, yo quiero que usted ahorita se pregunte si ya se bautizó. La pregunta es, ¿se bautizó bíblicamente? Y si no se ha bautizado, yo le invito, como le ha dicho hermano Ernesto, le invito a que tome este paso y se bautice. Primer requisito, el candidato tiene que ser salvo. Si usted ya es salvo, tiene que bautizarse. Número 2, el bautismo tiene que ser por inmersión. Si usted fue salvo, pero no se bautizó por inmersión, sino que le rociaron la cabeza o de cualquier otra manera, no fue un bautismo bíblico. Tercer requisito, tiene que ser con una representación simbólica. O sea, si usted se bautizó teniendo en mente de que iba a ser salvo por ese bautismo, eso no fue bíblico, porque no es así. Y número 4, tiene que bautizarse con la autoridad bíblica. Ahora quizás usted me dice, pero pastor, yo fui salvo, me bauticé, pero un tiempo más adelante me di cuenta de que realmente no había sido salvo. Quizá yo cuando era niño estuve en la escuela dominical y creí que era salvo, pero pastor, en este tiempo me di cuenta que no fui salvo y apenas acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Qué debo de hacer si ya me bauticé por inmersión? Nuevamente, vea los versículos que hay. ¿Cuál es la manera? Ser salvo y después bautizarse. O sea, si te bautizaste antes de ser salvo, no fue un bautismo bíblico. Entonces, si apenas, hace poco, hace unas semanas, unos meses, fuiste salvo, yo te invito que te bautices. Entonces, esto es importante y nuevamente, si se bautizó no con la autoridad correcta, tiene que bautizarse bíblicamente, con la autoridad de una iglesia del Nuevo Testamento. Entonces yo le invito a que reflexione, a que pueda usted ver esto, nuevamente repasar la lección, vea cada versículo, medite en la evidencia bíblica que hay, y si no se ha bautizado, lea la pregunta que le hizo Felipe al eunuco. ¿Qué impide que seas bautizado? Si nada te impide, quizá ahorita pueda decir, pues sí, pastor, es que no nos estamos congregando. Bueno, no se preocupe, pronto vamos a reunirnos y vamos a bautizarle. Entonces apúntese, por favor. Ahora decida obedecer al Señor. Es un paso de obediencia. Decida obedecer al Señor. Y hermanos, esta es la lección del bautismo. Queremos animarle a que pueda seguir escuchando los discipulados, a que conteste las lecciones y que siga con la lectura. Yo espero que hasta ahorita ya haya terminado, no sé si de leer el Evangelio de Juan, quizá ya terminó de leer Primera de Juan, ¿ok? Espero que vaya al día. Ahorita la lectura asignada es Mateo capítulo 3 y Hechos capítulo 8. Lea estos 2 capítulos, repáselos, léalos y memorice Hechos 2:41. ¿No puede leer, hermano Ernesto, para que usted pueda memorizar este versículo? Y hermano, memorícelo usted con sus hijos, con su esposo, toda su familia, memorícenlos juntos y para que después nos lo pueda compartir. ¿Cómo dice el versículo? Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. Correcto. Entonces memorice este versículo de la Escritura, hermanos, por favor, como familia, y pues le animamos a seguir con estos discipulados. Sí, hermano. Como le dije, bueno, como acabamos de ver, es algo importante. Entonces, yo recuerdo, aquí menciona aquí al final, si usted lee la letra C, si usted recuerda o si usted no se ha bautizado y se va a bautizar, apunte la fecha de su bautismo,
porque después le va a traer bonitos recuerdos. Amén, sí. Yo solamente me acuerdo que fue un mes después de ser salvo, entonces Ok. más o menos puedo calcular la fecha, pero hermano, le animamos y pues estamos aquí para servirles y para cualquier duda también. Amén. Entonces, primero Dios, nos vemos en el próximo discipulado. Igual les recuerdo, hermanos, si todavía necesitan hojas de discipulado que podamos facilitarles, avísenos también para que las puedan tener y no se les olvide mandar su foto también de su tarea. Entonces, hermanos, pues Dios les bendiga y pues nos vemos primero Dios pronto. Sí, no olviden dar like, no olviden suscribirse al canal y compartir, hermanos, los discipulados. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.